Ahora vamos a ir a el New York Café, que se supone que es el café más lindo del mundo, así que veremos. También dice que se come oro, así También. que vamos a ver. Estamos en Budapest y son las 8 de la mañana. Hacen 5 grados y estaba pensando que literalmente es la temperatura que hace en una heladera. O sea, así que imagínate estar en una heladera, bueno, eso es lo que estoy sintiendo yo. La primera pregunta sería, ¿por qué estaremos yendo a las 8 de la mañana? ¿Por qué no despertaríamos un sábado a las 7 de la mañana para ir Exacto. al café más lindo del mundo? Más hermoso. Más hermoso. Ok, entonces como hablábamos, este café, el New York Café, se jacta de ser... ¿Qué jacta? Jacta es como que dice, ok, yo digo que soy el mejor, Ah, ok. ¿entendés? Sí. Como que se atribuye un adjetivo. Sí. Se jacta de ser el café más hermoso del mundo, por ende está lleno de turistas, ¿no? Sí, o sea, siempre que buscas Budapest aparece New York Café. Claro, y todos estos días que caminamos por los costados, siempre había fila. Sí, un montón de fila. Y yo dije, yo no quiero hacer fila, así que vamos temprano. Aunque averigüé y hay un tip para no hacer fila, ¿Cuál? aunque puede llegar a ser un poco caro, después te lo ¿Cuál? revelo. Después te lo revelo. Bueno. Finalmente estamos llegando y vemos que hay una pequeña fila. Sí, muy chiquitita. Siempre hay una fila de todo, toda la cuadra. Les muestro. Este es el New York Café y generalmente llega como hasta ahí la fila. Hoy por suerte Ay, no, es mucho pero no. menor. Se va a agrandar en un segundo. Sí. Pero bueno, no está tan mal. ¿Qué opinas? Ahí dice, New York Café, the most beautiful café in the world. Al final no estuvo tan exagerado despertarnos temprano, ¿no? Yo diría que no, porque llegamos y tuvimos que hacer fila y estaba súper lleno adentro. Así que, literalmente, yo vi que el lugar abre a las 8 de la mañana, Sí, ¿eh? pero nosotros llegamos a qué hora, 8:20. 8:30, 8:30, sí. Y había gente lleno y ya había fila. Sí. Entonces, ¿a qué hora llegó esa gente? No sé. A las 8 en punto, haciendo a las 8 fila. en punto haciendo fila, yo creo. Pero Se ve hermoso el se ve lugar. hermoso, sí. Creo que es el café más lindo del mundo, más hermoso. Bueno, ahí estamos viendo que hay un montón de opciones. Lo primero que me llamó la atención es que los precios están en euros directamente. Sí. Y no es en verdad. florines No, o húngaras. sea, están las dos opciones. Pero claro, el tan euro está turístico, resaltado. Sí, está re resaltado. ¿Qué te vas a pedir vos? Yo me voy a pedir el New York Latte Macchiato. Yo que me voy trae a oro. pedir Ginger and Honey Hot Lemonade. Ok. Esa. Y encontrar algo gluten free. Espera que lo perdí. Acá. Un omelette. Un omelette. Muy Un bien. omelette. Y bueno, obvio que va a ser gluten free. Hay unos desayunos que son tremendos. Si venís como con más A mí gente, me digamos. gusta el que se llama Italian Breakfast for Two. Ese sí, está acá. Está ahí, Sí. pero ese no puedo. Pero ese me hubiera encantado, la verdad. Se ve gigante porque viene como con Me hubiera encantado, te juro. una estructura como de 3 pisos. Sí. Era lo mejor del mundo, pero bueno. Pero bueno. Sadness. Hay cosas que tienen precios muy descabellados, Sí. como el café o una tostada. Pero después hay otras cosas como hamburguesas y demás que me Normal. parece bastante Sí, normal. como que la comida es normal, diría yo. Claro, la comida es normal, pero el desayuno es, Es que nadie viene a comer, me parece. claro, a las 9 de la noche con un café. Vos me habías dicho que había un tip para no hacer la fila. Sí, y claramente no lo elegimos. Ahora, el tip es, para no hacer la fila tenés que alquilar una noche en el hotel. carajo. Bueno, pará. Porque esto es un hotel también, ¿no? Estamos en New York Qué Café. tip más caro, ¿eh? Claro, es el New York Café, pero también es un hotel. Si dormís una noche en el hotel, que ahora te voy a decir cuánto sale, no tenés que hacer fila, entras directo. Qué Ahora, bueno, me encantó. La verdad, privilegio. ahora, ¿cuánto sale la noche? Arranca desde los 230 euros. Bueno, no sé, será el subsuelo. Sí, el más básico de todos, a los 2.600 euros
como el presidencial, ¿no? Ok. Así que yo creo que despertarnos a las 8 de la mañana no estuvo tan mal. A las 7 de la mañana no estuvo tan mal. Más barato y podemos comprarnos el café. A ver, ahí vemos que yo lo que nos pedimos. Lo mío es un té. En realidad es una limonada caliente. Algo con frutas flotando. Como una sopa. Como una sopa. Y Leandro se pidió... Lo mío es un café con oro, ojo. ¿Es un cappuccino? No, es un latte. ¿Latte? Un latte. Ok, latte. Un latte con oro, fíjate. A ver, el oro. Oro comestible, por cierto, no es que es un anillo que ahí se fundió. Es oro comestible y es la primera vez en mi vida que voy a comer oro, así que Bueno. vamos a ver si vale la Y pena. una galletita. Una galletita, ¿Está sí. permitida esa? Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Sí. ¿Es Está buena la especial? galletita. No. ¿O normal? No, no es especial, pero está buena. A ver, yo voy a probar mi té. La sopa té. Dulce. ¿Tiene sabor a sopa o a qué? No, ¿cómo va a tener sabor? Tiene sabor a menta y a las frutas, y a limón y a jengibre. Está muy rica porque tiene abajo miel. No se ve tanto, pero tiene miel. ¿Puedo probarlo? Dale. Yo no sé mucho de tomar té, pero la verdad que esto me llama la atención. Dale. ¿Qué es un pedazo de manzana lo que tiene? Sí, y frutilla. Ya no me gusta. Ah, no, está bueno, ¿eh? Está bueno. Está bueno, es como una ensalada de fruta. Pero Sí, tiene gusto. me siento en Navidad. Voy a probar mi oro, a ver. Típico de café europeo. Café tibio, prácticamente frío. Y no lo pedí frozen. Frozen. Pero yo diría que Que lo revuelva, ¿no? siempre la espuma está un poco más fría porque no se puede calentar. Voy a hacer lo que quiero, que es comerme el oro directo. A ver, dale. Acá está, mirá cómo brilla. No tiene sabor a nada. Obvio que no tienes ahora Bueno, nada. yo pensaba que no sé, que iba a tener sabor a oro. Thank you. Bueno, llegó mi omelette y Lea se pidió unos tostados que se está esquipeando de la dieta, la verdad. Se ve buenísimo, ¿eh? Y al lado una ensalada que yo diría que es bastante rica por la salsa que tiene. Se ve buena, se ve buena. Y con respecto al café, muy rico. No creo que valga 12 euros. Pero bueno, se entiende que uno está pagando el lugar también, ¿no? Y está rico tu omelette. La verdad es que está muy bueno. ¿Tiene algo de especial o es un omelette normal? Lo especial que tiene es que está hecho en la New York Café. Tiene jamón y queso y los jamones son cuadrados. Ok. ¿Es especial eso? Nunca como jamón y No, queso. para pero- mí no. ¿No? Bueno, El tostado está muy bueno. qué Muy bueno. bueno. Me alegro. Sí, el mío también. Te quiero contar la historia de este café y es que en 1894 se inauguró como parte del New York Palace. Ok. Y era un café, pero era como un café de élite y venía gente como escritores, artistas, Cineastas. músicos, cineastas y venían acá a tomar un café y hacían sus escrituras, había música en vivo como ahora, bueno, parecido pero 1894. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, medio que se destruyó Sí. y pasó a hacer varias cosas en el medio hasta que en el 2006 una empresa, una cadena de hoteles lo compró y lo restauró y le puso de nuevo este estilo que tiene. Se convirtió en un café que es lo que es hoy en día, un lugar súper turístico y lleno de gente las 24 horas del día. No, las 24 horas no. Aunque con respecto a lo de las 24 horas, yo tengo una leyenda, porque A ver. como bien comentabas que estaba lleno de cineastas, había también muchas leyendas acá, ¿no? Una de estas leyendas, que si bien yo no lo conozco, porque es un escritor muy famoso de acá, claramente, y no entiendo húngaro, cuenta que había un escritor de acá que venía a escribir y demás novelas en este café. Como no quería que cierre nunca el café, agarró la llave de la puerta principal No. y la tiró al Danubio. No. El Danubio es el río principal, ¿no? Supuestamente como si las llaves no se pudieran rehacer ni demás. Bueno, yo creo que esa noche no cerró quizás. ¿Y sabes qué? No sé si actualmente 24 horas o no este café. No, porque yo leí en la puerta que decía de 8 a 24. Entonces fue fallido, su acto fue totalmente fallido. Pero
hay como un pequeño gnomo o una pequeña escultura por acá por la calle que tiene la llave al Danubio, así que lo vamos a intentar buscar. La señora se le pone al lado. A ver, Mientras comes tu ensalada de frutas, tengo una gran pregunta que la verdad que no la entiendo. ¿Por qué si estamos en Budapest, este café se llama New York? Sí, yo me preguntaba lo mismo. Y le pregunté a ChatGPT. Y bueno, me dijo que este lugar se llama New York Café porque fue financiado por una aseguradora que se llama New York Insurance. O sea, porque como querían hacer algo así tan glamuroso, necesitaban mucha plata. Y bueno, como para hacerle honor, le pusieron el nombre ese. Mira. Sí, la verdad muy curioso. Súper curioso. Esto me parece que lo que es si te quedas en el hotel hay más tipo buffet. Entonces te va sirviendo ahí y no es como comimos nosotros recién, sino que buffet. Pero buffet luxury, digamos. Digamos que es el tip de no haces la cola. Sí. Claro, es el tip, no haces la cola, pero pagás entre 230 y 2.700 euros. Bueno. Ay, miren, ¿por qué yo quería venir temprano? Esta es la fila que hay 1 hora después de lo que entramos nosotros. Sí, ahora la cola está más que interesante. Gigante. O sea, literalmente media cuadra. Y entonces, al final, ¿cuánto salió? Bueno, prepárate, porque salió 21.700 florines húngaros, que dividido 360, que es lo que vale el dólar, son $60. Por un café, que tiene oro, un té y las tostadas y bueno, el omelette. ¿Vale la pena, no? ¿Vos qué decís? O sea, por $60 podrías comer. Sí, comer muy bien también. Sí, muy bien. ¿Decís que vale la pena entonces? Yo diría que sí. A mí la verdad me encantó. Me pareció de verdad el café más hermoso del mundo. Sí. Yo no fui a ninguno tan lindo, en ningún hotel, nada en el mundo. Por ser clásico. Estilo clásico, sí, yo diría que es lo más hermoso del mundo. Del estilo clásico, para mí es el más hermoso del mundo. Perfecto. Que yo haya ido. Bien. Ahora, la comida normal, el té la verdad me pareció innovador, nunca tomé uno así y me pareció muy rico. Y con respecto a si vale la pena comer oro, yo diría que no. O sea, ni le sentí el sabor. Pero era obvio eso. Bueno, pero qué sé yo, a vos te dicen comer oro y yo digo, bueno, ¿por qué no? Pero bueno, sí, vale totalmente la pena. Aprobado. Llegamos al Parlamento de Budapest. Es gigante. Muy gigante. Y tiene, esto ya habíamos venido el otro día, pero no lo habíamos visto y tiene como una fuente acá. Sí. O sea, ahí está cayendo agua. Como ven es muy ancho y sigue también del otro lado. Ahora le vamos a dar la vuelta. Tiene varias estatuas y como monumentos puestos alrededor. Fíjate, mira por allá. Hay uno. Sí. Y mira para allá también está ese el caballo. Y del otro lado, lo que ven por allá es... el Danubio y Buda, ¿no? Danubio y Buda, la parte de Buda. Porque el Parlamento está del lado de Pest. Sí, tal cual. O Pest, ¿no? Porque le dicen Budapest. Pest. Acá. Y lo que sí, intentamos comprar entradas para entrar, Sí. pero no hay hasta como por un mes. Sí. Entonces, no lo vamos a poder mostrar adentro. También por lo que vi, tampoco te dejan grabar mucho adentro. Sí, es verdad. Y adentro guardan lo que es la corona. Que supongo que era la corona del rey, ¿no? Ay, sí. Pero no te la dejan filmar tampoco. No, obviamente. Así que bueno, vamos a contarlo por afuera, que ya de por sí es impresionante. Sí. Diría. Yo no soy bajita, en general me siento alta. Sí. Y, o sea, no por las personas, pero por los edificios acá en Budapest me siento súper chiquita. O sea, de verdad que todo es muy alto. Vos Es muy alto. caminás por la ciudad y te sentís una hormiguita caminando súper chiquita. ¿Cuánto me habías dicho que tenía este parlamento de altura? 96 metros. Wow.
La cúpula, que es lo más alto, mide 96 metros y ningún otro edificio puede superar esos 96 metros. Ni siquiera nada. No, pero sí está la basílica, Ujú. que es así, mide exactamente lo mismo y lo único que tiene Wow. permitido. Pero si no, nada puede tener mayor importancia que El el Parlamento, que es el tercero más grande de Europa. Wow. Estuvimos leyendo un poco y supuestamente se creó inspirándose en el Parlamento de Londres, pero tiene mucha arquitectura, o sea, muchos rasgos de la arquitectura de Austria. Ay, qué lindo con el solcito ahí, ¿no? Arte que está tomando solcito. Sí. Justo al lado del Parlamento, en plena plaza, tenemos la bandera de Hungría, ¿no? Y acá está Lajos Kossuth, que fue un gran líder de la Revolución Húngara. Si vieron, alrededor de todo el Parlamento hay como estatuas de leones. Representa, en realidad es un simbolismo de la fuerza, el poder y la protección al Parlamento. Además hay un león en cada puerta del Parlamento. Sí, tiene un león en cada puerta, que eso es como protección y poder. Seguimos reafirmando lo gigante que es el Parlamento. Y diría que la mayoría de las construcciones acá en Hungría, Sí. en Budapest. Lo que tiene Budapest de increíble para mí es el Danubio. Sí, lo hace muy especial Es- porque te permite ver la ciudad completa. O sea, ves toda una línea completa, todo el borde de los dos lados de la ciudad, depende de qué lado estés. Y el Danubio, si bien casi todas las ciudades de Europa tienen como un río, digamos, ¿no? Bastante grande, este es demasiado grande en comparación. Sí, no, este es bastante ancho. Lo que tiene es que tiene muchas cosas especiales a sus alrededores. Fíjate que allá hay un castillo que vamos a ir en otro video. Y bueno, acá está el Parlamento, tiene varios puentes gigantes. Wow, este lado para mí es impresionante. Sí, se ve muy lindo. Sí. Es una ciudad que hay muchos turistas, Ujú. pero se siente muy tranquilo, ¿viste? Sí, sí, es verdad. Son turistas tranquilos. Sí, no es el típico turismo de, no sé, de Roma o que toda la gente está muy exaltada sacando fotos, todo. Sí. Y acá, si bien miren, hay mucha gente, hay gente. Lo que pasa es que también es mucho más grande, o sea, todo es como más amplio y la gente está un poco más desparramada, diría yo. Pero a la noche sí se pone un poco más especial por el alcohol. Sí, sí, sí. La verdad que viernes, sábado y domingo a la noche se transforma un poquito. Sí, igual como que todas las ciudades de Europa que estuvimos pasa lo mismo. Sí, más que nada en las ciudades tipo Polonia, Sí, Budapest, sí, sí. que son como frías. Sí, 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 sí. En los lugares que más hace frío se ve que se toma un poco más de alcohol Sí. y las noches del fin de semana son un poco más intensas. Sí, sobre todo lo que pasaba en Varsovia, en Polonia, era que todos los sábados y domingos había botellas de alcohol rotas por el piso. Sí, un montón. Sí, un montón. Un montón. O sea, no como que se le cayó a alguien sin No, querer. sí, no, era boom, vamos a Como que lo romperla. tiraron, sí. Sí. Lo que tenía bueno es que el lunes ya estaba todo limpio. Sí. ¿Ves lo que te digo? Que acá se nota que es gigante. O sea, Mm. no lo podés ver si no pones la cabeza. Mira, así yo lo estoy viendo. Literalmente estoy así. Sí. Algo que me parece bueno de esta fecha, estamos en octubre, es que hay mucho menos gente, los hoteles y los Airbnb salen más baratos, es como un poco mejor la experiencia en ese sentido, pero justo acá no aplica tanto, justo me acordé porque ahí vi algo, que es ese edificio que está como remodelándose. Sí. Pero por ejemplo habíamos estado en Roma en septiembre y literalmente todo lo importante estaba cubierto o con esas telas de remodelación y no está tan bueno porque como que al final no lo podés ver. Pero si querés ahorrar, es la opción. Este es el puente de las cadenas. Hay otros puentes más allá de este, pero este es como especial y tiene una arquitectura especial y de vuelta tiene los leones, estas barandas. Este puente que si bien une Buda con Pest,
y hoy en día es una misma ciudad, Sí. que es Budapest o Budapest. Budapest. Antes eran dos ciudades distintas, una era Buda y otra era Pest. Sí, y bueno, ahora están unidas por este puente y por varios puentes más. Y nosotros quisimos cruzar por este puente particular porque es como el más lindo. Y también queríamos cruzar el puente no solo para pasar por el puente, sino que para poder ver el Parlamento desde el otro lado, Sí. que se supone que se ve muy bien. Así que vamos a verlo. Anto, mirá lo que nos encontramos del lado de Buda. Un cubo Rubik. Nice. ¿Sabés por qué está esto acá? Sí, porque el cubo Rubik lo inventó alguien que es de acá, de Hungría. Muy bien. El cubo Rubik es un invento húngaro. Nunca pude armar uno, ¿vos? No, yo tampoco. Y jamás pude, ¿eh? No, yo tampoco. No entiendo. ¿Te acordás que en la costa, en Mar de las Pampas, una vez nos compramos uno, Sí, pero nunca lo pudimos armar? sí. Estamos del lado de Buda ya, ahí se ve el Parlamento. Y fíjense que realmente ahí está lo que contábamos antes, que nada supera su altura. Nada de lo que está al lado, ningún edificio. Por lo que entonces se podría decir que... Es el edificio más alto de Budapest. Y lo más alto son 96 metros. Sí. Se ve súper ancho. Sé que de noche es hermoso, todo iluminado, pero bueno, ya lo vamos a ver en un rato. Muy improvisadamente terminamos en un boat trip, ¿no? Sí, se nos ocurrió que era buena idea, porque no sabíamos qué más hacer. Y bueno, nos subimos a un bote. Bueno, en realidad compramos el ticket online y nos subimos. Mirá ese lugar que bueno que está. Yo quiero ir, pero no sé qué es. Y pareciera ser como un shopping quizás, ¿no? Ah, pero hay mucha gente como comiendo, fíjate. Sí. Ahora sí que estamos adentro del río Danubio. ¿Vos no dijiste que estamos en el río Danubio? Adentro no, estamos sobre. Sobre. Lo dijiste todo el video y ahora que estamos sobre, te olvidaste. Es verdad, estamos sobre el Danubio. Estuvo muy lindo, ¿no? Sí, la verdad me encantó un montón. Siento que la ciudad es hermosísima de noche y con todas las luces prendidas y se pudo ver bien eso. Y lo que quería contar es cuánto salió. Salió 20 euros por persona. Te regalan... No, bueno, no te regalan, lo puedes. Viene con un trago incluido, Sí. pero no lo tomamos porque no tomamos. Pero bueno, ya el viaje solo estuvo muy lindo. Sí. Y terminamos el día de la misma manera que lo empezamos. Nos pedimos yo un matcha y Leo un café de especialidad. Café de especialidad latte. Con granos de Brasil. Sí. Y desde acá yo lo vuelo, así que debe estar muy bueno. Y bueno, si les gustó el video, suscríbanse, dejen sus comentarios y den like. Y sobre todo estén atentos porque mañana vamos a ir a otro café hermoso de Budapest. Vamos a ir al castillo. Sí. Y nada, la verdad que se vienen muchos videos Y que tenemos muchos planes más para los próximos fines de semana, para Así visitar es. lugares, así que esténse atentos. Suscríbanse. Bye.